A veces contamos historias de otros, otras veces contamos historias propias. Algunas son pertinentes, otras irrelevantes, aunque tengan algún detalle interesante. Lo cierto es que las historias que contamos las contamos para darle peso a lo que decimos. En mis clases de ciencias sociales resulta interesante a los estudiantes oír que he conocido a los últimos 5 presidentes de nuestro país y que los conocí antes que fueran presidentes. ¿Y por qué lo digo en clase? Bueno, para ayudar a comunicar algún punto. Y eso es contar historias para conectar con los oyentes. Es para darle peso al argumento, para indicar que has estado ahí donde está la acción, para indicar que conoces actores, tiempos y movimientos. Cuando eso se usa con propiedad, es válido. No lo dices todo el tiempo y ciertamente no lo dices para subirte sobre la fama de los demás. Pero es importante en algún momento y oportuno en otro decirlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve eso? Bueno, hoy veremos un caso que nos ilustrará para qué sirve eso. Porque en la iglesia primitiva hubo prominentes personajes como Pedro, Santiago, Juan, y mencionarlos por nombre era conocer el corazón del movimiento cristiano, su teología, su liderazgo, su esencia. Y eso es justamente lo que aparece en Gálatas capítulo 1. Pablo empezó hablando de la historia de sí mismo a la mitad del capítulo 1 y cómo Dios le había llamado a anunciar el Evangelio. Pero luego le dio un giro a la historia que estaba contando para hablar del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Abra conmigo su Biblia a Gálatas capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y cuando usted lee Gálatas 1, versículo 18 en adelante, una y otra vez, se pregunta de qué está hablando este pasaje. Y tal vez usted concordaría conmigo al decir que este pasaje está hablando de la centralidad de la gracia. ¿Y qué dice de la centralidad de la gracia? Que es respaldada por las personalidades de la iglesia. A ver, ¿cómo desenvolvemos todo este tema? Bueno, en primer lugar, las personalidades de la iglesia reconocen la transformación del siervo de Dios. Capítulo 1, versículos 18 al 24. ¿Quién es el siervo de Dios del que estamos hablando? Pablo. La transformación se ve en que Pablo buscó a sus antiguos enemigos, versículos 18 al 20. 3 años después de su conversión, visitó brevemente Jerusalén, según el versículo 18. Y solo estuvo ahí 15 días, dice acá. No hubo tiempo para aprendizaje alguno, eso es lo que está tratando de implicar. Pablo había sido enseñado, nos ha manifestado ya en el versículo 17, por el Señor mismo. Pedro, el líder del movimiento en Jerusalén, es ahora amigo de Pablo, que fue enemigo de la iglesia. Pablo quiere confirmar que no fue discipulado en Jerusalén, versículo 19. No vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Curiosamente, hoy algunos quieren ser discipulados en Jerusalén o vincularse lo más que pueden a alguna forma de movimiento judaico. Pablo no. ¿Por qué? Porque para Pablo la revelación de Dios del versículo 17 que él tuvo en el desierto de Arabia era suficiente. Hoy para nosotros esa revelación se encuentra en las palabras de la Escritura. Y Pablo quiere que usted tenga esa misma confianza, es decir, que la fuente del aprendizaje de Pablo es absolutamente confiable como resulta para usted y para mí hoy la palabra de Dios. Por eso, vea el casi juramento que hace él en el versículo 20. Dice Pablo, no, yo no fui a Jerusalén a pedir instrucciones de nadie. Esas me las dio el Señor por revelación. Y así es como Dios nos instruye hoy por su palabra en las Escrituras. Lo que el versículo 17 fue para Pablo es lo que la palabra de Dios es para usted y para mí. Pero además, la transformación se ve en que tenía buen testimonio a donde llegaba. Versículos 21 al 24. Pablo visitaba las iglesias de dos grandes regiones, Siria y Cilicia. Pablo, el incansable perseguidor, se convierte en el incansable proclamador del Evangelio, según el versículo 21. Las iglesias de Judea eran muchas y él tenía buen testimonio entre ellas, según el versículo 22. Judea era toda la región de
Israel, el norte, el centro, el sur. Y es interesante que aquí dice iglesias en plural. Para los que nos interesamos en los orígenes del cristianismo primitivo, quiere decir que para estas fechas ya la región de Israel estaba poblada de cristianos y de iglesias. Pero a Pablo solo le precedía su mala fama, que en otro tiempo había sido perseguidor de la iglesia, dice el versículo 23. Sin embargo, la transformación que Pablo sufrió lo llevó a buscar tener por hermanos a sus antiguos enemigos y luego, a raíz de eso, a tener buen testimonio en las iglesias. Dice que las iglesias daban gloria a Dios cuando escuchaban que aquel acérrimo perseguidor de la iglesia se había convertido en un discípulo de Jesucristo. Es que nosotros también fuimos monstruos alguna vez como Pablo, pero el Señor nos rescató, el Señor nos transformó y esa es la maravilla de la gracia de Dios, que en la iglesia se reconozca la transformación que usted ha tenido por la misericordia de Dios. Bien, hemos visto en primer lugar que las personalidades de la iglesia reconocen la transformación del siervo de Dios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Pero en segundo lugar, las personalidades de la iglesia examinan el evangelio que el siervo predica, capítulo 2, versículos 1 al 6. En primer lugar, vemos que el evangelio que el siervo predica debe ser examinado por los líderes de la iglesia, versículos 1 y 2. Desde la visita a Jerusalén, 3 años después de su conversión, Pablo no volvió a Jerusalén, sino 14 años después. Tome nota, 14 años sin visitar Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que la verdad no está en un lugar, en una ubicación geográfica. La verdad no está en las reliquias. La verdad no está en visitar sitios sagrados o los sitios en donde Jesús anduvo. La verdad está en la Biblia. En el caso de Pablo, versículo 17, en la revelación que Dios le dio en el desierto de Arabia. Si usted quiere visitar todos los años Jerusalén, pues fantástico, puede hacerlo. Pero no piense que eso le hará estar más cerca de Dios o que eso garantiza la verdad de lo que usted cree o de lo que usted enseña. Usted puede visitar Jerusalén y creer cosas atroces acerca del Evangelio. De modo que lo que importa es que su enseñanza esté cifrada en las palabras de la Escritura. Por eso Pablo dice que si fue a Jerusalén fue por instrucción divina, para revisar con los maestros que el evangelio que él predicaba coincidía con la enseñanza de los líderes de Jerusalén, versículo 2. Y nosotros, por supuesto, recordamos que Pablo llegó a Jerusalén para estar con Santiago, Jacobo, otra manera de mencionar el nombre, y Pedro, en donde en el concilio de Jerusalén. El primer concilio de la iglesia fue el que revisó realmente la naturaleza del evangelio. Y Pablo llegó y revisó con los hermanos lo que él estaba predicando. Y el evangelio que el siervo predica pasó el test práctico de los líderes, según los versículos 3 al 5. El test práctico es que Tito, un gentil del área de Galacia, no es obligado a circuncidarse, según el versículo 3. El test práctico es que los líderes de Jerusalén no hicieron caso a la desinformación de los judaizantes. Resulta que los judaizantes, según el versículo 4, espiaban, vigilaban los pasos que Pablo daba y, por supuesto, decían que Pablo estaba en contra de la ley y en contra de las tradiciones de Israel. Es que lo que querían los judaizantes es que todos los que se convertían con Pablo se circuncidasen como muestra de sometimiento a la ley. Y Pablo dice, no, 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 someterse a ese requisito es poner en riesgo la verdad del evangelio, dice el versículo 5. ¿Cómo protegemos la integridad del evangelio? Ratificando la gracia de Dios, no hacer obras ni ritos por coerción. Eso es estar uno libre del dominio de la ley, el no hacer obras ni ritos por coerción.
queremos ser libres de la ley. Estamos comprometidos con el buen actuar y con la obediencia, sí. Y hoy a esa obediencia le llamamos la obligación de hacer buenas obras en la libertad de Jesucristo. Pero además, mire usted, el evangelio que el siervo predica pasó el test de los líderes, según el versículo 6. Pablo dice que su reputación, él la reconoce en Jesucristo, es decir, la reputación de estos líderes. Pero dice que nada nuevo le comunicaron en cuanto a la libertad de la ley. Ese es el examen del evangelio al que los líderes dieron su asentimiento. Por eso, en tercer lugar, mire, encontramos aquí que las personalidades de la iglesia ratifican el evangelio del siervo de Dios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Esas figuras, esos personajes de gran altura ratificaron el mensaje de Pablo. Ratificar el mensaje del siervo de Dios significa que solo hay un evangelio, versículos 7 y 8. En este pasaje puede presentarse a confusión que se hable en el versículo 7 del evangelio de la incircuncisión de Pablo y del evangelio de la circuncisión de Pedro. Mire, versículos 7 y 8. Puede prestarse a confusión. La construcción, sin embargo, es muy importante porque es un sustantivo, la palabra evangelio, que va acompañado de la idea de propósito o de un para algo en la construcción. Dicho de otra manera, es como si Pablo dijese: a mí me ha sido encomendado predicar el evangelio para los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Y a Pedro le ha sido dado predicar el evangelio para los de la circuncisión, es decir, con énfasis en el para los judíos. De modo que realmente no está aludiendo aquí a dos evangelios. Él ya nos dijo que hay un solo evangelio, según el capítulo 1, versículos 8 y 9. De modo que ratificar el mensaje del siervo significa que hay continuidad en el evangelio, según nos dicen los versículos 9 y 10. Y ese es el significado del hecho de que le hayan extendido a Pablo, tanto Santiago como Pedro, la diestra en señal de compañerismo. Ahora, Pablo dice que él, cuando visitó Jerusalén, vio a Jacobo, a Cefas y a Juan. Y estos hermanos, Jacobo, Cefas y Juan, solo pudieron reconocer la continuidad entre lo que Pablo predicaba y lo que ellos predicaron desde el día de Pentecostés. Note que Pablo usa el nombre Cefas, es decir, el nombre arameo de Pedro, para decir: hey, algo más judío que el mensaje de Pentecostés de Pedro ustedes no van a encontrar. Y lo más judío y más cristiano de Jerusalén, de los judíos, está de acuerdo con mi mensaje. Del mensaje de Pedro en Pentecostés para Gálatas 2 han transcurrido quizá unos 17 años y el mensaje es el mismo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Pablo llegó a Jerusalén en esa visita 14 años después para el concilio de Jerusalén, como ya dijimos, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Y cuál es el mensaje que estaba claro desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 15? Que el Mesías Jesús vino y su ministerio culminó con su muerte y resurrección para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y que ese es el mensaje que los apóstoles predicaron, que Jesús derrotó el pecado y a la muerte, y que Él ha resucitado. Sin embargo, frente a esto, recordemos que tanto ayer como hoy algunos dicen: sí, todo eso es cierto, pero debemos cumplir la ley. Pablo dice: ni los hermanos de Jerusalén, ni yo enseñamos tal cosa. Lo único acordado en Hechos capítulo 15, que aparece aquí en Gálatas 2:10, es que, como parte del ministerio cristiano,
Es necesario mostrar misericordia. Claro, esa es la esencia del mensaje cristiano. De hecho, es el mensaje de toda la Biblia. Mostrar misericordia a los que padecen necesidad. Versículo 10. Esa es la continuidad entre Hechos 2, año 33, al año 36 en el desierto de Arabia, y a Gálatas 2, año 50. Dios había revelado a Pedro, a Pablo, al concilio de Jerusalén, el evangelio. Y desde Pentecostés, desde el desierto de Arabia y desde el concilio de Jerusalén hasta nuestro púlpito, ese es el mensaje que hemos de predicar. Así, las personalidades de la iglesia antigua ratificaron el mensaje del siervo de Dios, en este caso, Pablo. Pero usted y yo estamos llamados a recordar que ese mensaje es el mensaje de la gracia de Dios. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Bueno, que la centralidad de la gracia es respaldada por las personalidades de la iglesia. La iglesia debe examinar a sus pastores. ¿Qué enseñan? ¿Qué predican? Los líderes que hoy valoramos y cuyo liderazgo seguimos son aquellos que nos insisten en la centralidad de la gracia y del amor de Dios. La gracia hoy significa reconocer la necesidad que tiene nuestro pueblo de escuchar el evangelio. Significa reconocer la bondad de Dios en la predicación. Significa aprender a leer la Biblia con la mirada fija en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Hace algunos años, una veintena de teólogos se reunió en la Universidad de Cambridge para presentar ponencias sobre la justificación por la fe. Y de ahí salió el libro Justos ante Dios. Pero ese anuncio que está producido en libros se hace hoy desde púlpitos, estudios bíblicos, redes sociales, tratados cortos y a través de este mensaje que usted está escuchando. Tampoco hay que olvidar que están los enemigos de la gracia, los ritualistas, los que han hecho de la iglesia una operación salvadora, los que han desplazado en cierta manera a Jesús y puesto en su lugar las obras de los hombres. Los judaizantes modernos que creen que la verdad consiste en cumplir alguna parte de la ley, porque ciertamente toda la ley no la pueden cumplir. Pero note además esto, la gracia tiene también un impacto público. Es que perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo es un asunto público. La proclama de la ética del amor, la segunda oportunidad para los que fallamos, usar nuestro poder para amar y reconocer nuestra responsabilidad por los que no han oído, proclamar desde el púlpito el evangelio del perdón, del pecado y de la derrota de la muerte, tiene un impacto público, porque cuando estas cosas se hacen en bloque, son ya una intervención cívica en una sociedad sin esperanza. Pongamos nuestra confianza en Dios y no en las personalidades o líderes. Retomemos de las manos de Dios nuestro mensaje y nuestras acciones. Oremos.